Advertencia. Los temas que se exponen en este podcast en ningún momento deberán ser tomados como guía, referencia o fuente de información definitiva, ya que cuentan con el único propósito de entretener. De la misma manera, podría exhibir contenido que puede resultar ofensivo o delicado para la audiencia. Por lo tanto, se recomienda discreción. Bueno, pues como dicen, no hay fecha que no llegue y no hay plazo que no se cumpla. El día de hoy es para mí un placer estar aquí nuevamente con ustedes en el podcast de Salud Segura, en esta nueva evolución del podcast que representa el traer ahora, además del formato de audio, el formato en video. Y para los que no saben, las plataformas de streaming están a punto de brindarles la oportunidad a los creadores de contenido de poder, además de llevar un podcast o de llevar un audio, llevar el formato en video. Como por ejemplo Spotify ahora va a empezar a añadir el formato de video al audio, al igual que en las canciones que se transmiten a partir de esta plataforma, ya van a poder contar con el video musical. Entonces, de esta manera podemos transmitir el video a varias plataformas para poder llevar contenido que sea de valor para todos. El día de hoy también es para mí un gusto estar presentando a la doctora Daniela Cano, una profesional de la salud, a la que yo personalmente admiro mucho por su labor. Ella es geriatra y gerontóloga. Para los que no lo saben, la geriatría es, digamos, la polaridad de la pediatría. La pediatría, como lo saben, como lo han escuchado, abarca todo lo que corresponde a la salud de la infancia o del paciente joven. Y la geriatría y gerontología abarcan la salud en el adulto mayor. ¿No es así, doctora? Sí, así es. La geriatría es la rama de la medicina que se enfoca en la atención al adulto mayor en cuanto a medicina. Y la gerontología es la rama que se especializa en la cuestión psicológica, social y pues mental del adulto mayor, que estudia la vejez y el envejecimiento como tal. Entonces, como decirlo, geriatría y gerontología son las dos partes de la definición completa de salud al adulto mayor, que es el balance biológico, psicológico y social para el paciente mayor de 60 años. Así es, van de la mano para atender a los adultos mayores de manera integral. Claro, una profesión en el ámbito de la salud que considero pues es de mucho valor y aporta mucho valor por el hecho de que actualmente ya la pirámide de población que antes se tenía, que eran muchos pacientes jóvenes con pocos pacientes de edad adulta, pues gracias a ciertos avances en la tecnología, en la ciencia, en la medicina y sobre todo también a nivel social, han generado que esta pirámide de población empiece a invertirse. Es decir, más pacientes en edad mayor y menos pacientes en edad pediátrica, por así decirlo, ¿no? Así es. Interesante. Así es, cada vez está creciendo más la rama de la geriatría y la atención a los adultos mayores en general. Perfecto. Sin embargo, no estamos aquí, creo, para hablar de eso, sino para contrastar un poquito nuestras ramas de la medicina, que son, pues, la medicina, la cirugía estética, en mi caso, y la geriatría y gerontología, en tu caso, ¿no? Que es contrastar estas dos ramas con la situación tanto actual como lo que se ha vivido en cuanto a la pandemia del COVID-19, que considero personalmente que es un tema que se debe de tocar, que es importante debido a los grandes contrastes que se vivieron durante este periodo que ya lleva 3 años con nosotros y que aparentemente lo habíamos querido olvidar y que no se ha podido dejar atrás porque hay un nuevo repunte de casos. Para los que no saben, estamos grabando este podcast, este capítulo del podcast, en un día 3 de enero del 2023. Probablemente se vaya a publicar en los siguientes días. Así es, yo creo que es muy importante tocar este tema y cuando hablábamos o me comentaste sobre tu podcast y me preguntabas de qué me gustaría platicar contigo, pues este tema me pareció
muy importante, muy relevante, porque sí, efectivamente no ha terminado la pandemia, ha disminuido, hemos avanzado, pero no se ha ido. Está todavía con nosotros, acompañada de otros brotes, como lo es la influenza y demás, pero seguimos aquí. Y sí, efectivamente ha afectado a todas las ramas, no solamente de la medicina, a todos nos ha afectado de alguna manera u otra. Tú nos comentarás o nos explicarás en tu ámbito, en la medicina estética, cirugía estética, cómo el COVID y la pandemia han afectado. Y pues yo te puedo hablar desde mi experiencia, de lo que he visto a través de esos años derivado de la pandemia. Claro, es un tema bastante importante, ya que considero que el COVID presentó, sobre todo a nivel salud, ¿sí? Dejando a un lado esa parte, presentó un fenómeno social muy importante, ya que es una enfermedad que se presentó como una pandemia de contrastes. En el paciente que aparentemente estaba sano, se enfermaba y cursaba con una enfermedad terrible, padecimiento terrible, con muchas secuelas, hasta el paciente que aparentemente parecía vulnerable y al final salía avanti, ¿no? No tenía mayor complicación, sus problemas se solucionaban, ¿no? Aparentemente no dejaba muchas secuelas. Es un fenómeno de muchos contrastes, con situaciones tanto a nivel biológico, de salud, como a nivel social, sobre todo, que todavía es algo que seguimos viendo. Sí, efectivamente, no tienes que ser médico para poder tener tu propia opinión en cuestión de las secuelas que ha dejado la pandemia y el COVID, pero sí ha afectado en todos los rubros. En nuestro caso nos toca estar pues al frente con la cuestión de la salud, y definitivamente ha causado muchos estragos. En mi ámbito yo te puedo decir que tanto de salud, pero sobre todo mental, psicológico y pues sí, social también. Pues es que resulta sencillo decirlo, pero es algo más complicado, creo yo, imaginarlo. El hecho de que muchas personas tuvieron que, lamentablemente, no callar, pero sí vivir de cerca la pérdida de un ser querido, cercano, y tener que dejarlo aparentemente en silencio por el hecho de ni siquiera poder congregarse para, para poder llorar su muerte en grupo, debido a que, pues como tal, estábamos en una situación de contingencia en la cual no se podía hacer esto. Y a la larga, no solamente esta, sino muchas más situaciones que dejaron a la sociedad en un punto de quiebre, por el contraste tan grande que se vivía en esta situación, ¿no? De no poder juntarse, de abandonar el aspecto social. Sí, claro, no poder llevar a cabo esta parte del duelo. En la geriatría trabajamos muy de la mano de la tanatología, que tiene que ver con la muerte y demás. Entonces sí, efectivamente es sobre todo en nuestro país que el tema de la muerte, del duelo, tenemos días para celebrar la muerte. Entonces el hecho de que no se podía pues celebrar, no se podía tener un evento para vivir este duelo, para vivir estas pérdidas, y que eran constantes, ¿no? Se murió la vecina, se murió el tío, se murió el primo, y sobre todo en el tipo de pacientes que yo trato, pues por la edad, por las múltiples comorbilidades, por lo vulnerables que pueden llegar a ser. Tuve pacientes que perdieron 5, 6, 7 amigos cercanos en cuestión de meses, o familiares, y que entonces esto también generó miedo porque decían, sigo yo, o si me contagio yo también me voy a morir. Y entonces esto también generó como que mucha presión en cuestión de los cuidadores o de los familiares, de tengo que proteger aún más al adulto mayor, pero al mismo tiempo esto causó mucho, pues no tanto abandono, sino aislamiento, más aislamiento del que ya teníamos que tener. Sí, y mucho se ha hablado acerca de las secuelas que dejó la pandemia, o que aún se pueden apreciar en ciertos pacientes.
Pero cuando se trata de secuelas, muchos hablan de secuelas biológicas, de secuelas que dejan fuera este componente del que hablábamos en un principio cuando mencionábamos tu especialidad, que era hablar de los 3 factores que componen a la salud: biológico, psicológico y social. En el aspecto biológico todo se enfocó ahí porque había personas que lamentablemente estaban falleciendo. Claro. Pero a contrastar en este ambiente me gustaría llevar y traer los otros 2 factores, que son el factor social, que se vio completamente sacrificado desde la pandemia, y como efecto principal o de principal secuela, y que aún vemos y que está en este momento fragmentando la sociedad, es el aspecto psicológico. Todos estos problemas que dejó la enfermedad, estas secuelas que están relacionadas con ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión, agorafobia, fobia social, que aún recluían más a la persona. Claro. Personas que aparentemente no se veían tan vulnerables terminaron siéndolo por el simple hecho de que su ambiente o su atmósfera estaba fragmentada por no poder relacionarse con otros, y que a su vez empezaron a tener miedo de hablar con la gente. Sí, en mi consulta, lo de las secuelas más importantes que yo vi, y perdón que me refiera otra vez a la geriatría, pero pues es lo que veo día a día, veo mucha depresión como secuela por el tema de las pérdidas, por el tema de que hubo mucho abandono a las actividades que los adultos mayores o las personas en general realizaban pre-pandemia, y que una vez que estamos como incorporándonos a la nueva realidad ya no las pueden hacer porque o ya no existen o ya tienen este miedo de volver a reunirse con grupos grandes, o tal vez muchos llevaban a cabo, sobre todo en nuestro país, siendo un país sumamente religioso, muchas actividades en cuestión a iglesias, a las parroquias y demás. Llega la pandemia, se cancelan todas estas actividades. Ahora que empezamos a retomar de nuevo las actividades, o bueno, hace unos meses, la gente tiene miedo de ir y decir, pues me voy a contagiar, o ya no va a ser lo mismo porque tal persona ya no va a estar porque falleció, o tal persona ya no va a estar porque durante la pandemia se debilitó tanto o perdió tanta fuerza que ya no tiene la capacidad de venir, de movilizarse, de incorporarse en una actividad que antes la hacía sin problema. Y esto es algo que estamos viendo todos los días. Llegan a consulta diciéndome, es que antes de la pandemia hacía ejercicio, convivía, era independiente y ahorita ya no puede caminar. Pues sí, porque han sido 3 años de estar recluidos sin actividad física, sin actividad mental también. Entonces, claro que esto causa estragos tanto en la salud física, pero sobre todo en la salud mental. Claro, y es un tema que debería de generar, siento yo, más revuelo. Y realmente no lo hace. Las consultas de psicólogos, psiquiatras han visto un verdadero aumento, y claro, no es para menos. Cuando empiezas a darte cuenta de que hay personas que se refieren a síntomas relacionados con sudoración, problemas para respirar, situaciones de estrés muy fuerte, que en realidad, lejos de estar relacionadas con una secuela directa biológica por la misma enfermedad, se refieren más a situaciones que hablan de un estrés muy fuerte y de no saber que están padeciendo o ataques de pánico o crisis de ansiedad, que ahora están dominando su entorno, pero que como no tienen el conocimiento de saber qué es lo que está pasando, la solución más fácil parece recluirse y parece aislarse socialmente. Entonces empieza a ver estos problemas, este ciclo se empieza a ver más común de lo que era, y entonces tenemos una sociedad que se empieza poco a poco a fragmentar. Claro, y mucha gente, y digo, es entendible, me incluyo, ya estamos hartos de la pandemia, ya estamos hartos del COVID, de hablar del COVID, que si
tuviste esto, que si te pasó esto, que si la vacuna, que si no sé qué. Ya es un tema que ya, o sea, la gente quiere poder superar y empezar su vida como si esto nunca hubiera pasado. Pero en realidad no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí ha dejado o está dejando muchos estragos en cuestión económica, en cuestión de convivio familiar, en cuestión de independencia, de salud. También el COVID, yo siento que en algunas personas destapó mucho su estado de salud. O sea, yo pensaba que yo estaba perfecta, pero porque nunca iba al doctor, porque nunca me hacía estudios, porque nunca no sé qué. Entonces me enfermo y veo que pues no me fue tan bien como yo pensaba, no fue nada más una gripita. Quedé con alguna secuela que yo no pensaba que me iba a pasar a mí, porque a ver, soy joven, hago ejercicio, me alimento bien. Entonces empiezas a hacerte estudios, a acudir con doctores y se van destapando cosas de tu salud que tú nunca te hubieras imaginado. Porque siento que el COVID también en esa cuestión generó como mucho más interés por parte de la población en general hacia temas de salud. Claro, empiezas a generar conciencia. Exacto. Conciencia real de tu propio estado de salud, que muchas veces pasaba por alto, Sí. que muchas veces era desapercibido por el simple hecho de, seamos honestos, en nuestro país no hay una cultura de prevención. La cultura de prevención muchos creen que empieza desde el propio médico, pero realmente no, empieza desde la misma persona. Claro. Yo tengo el interés de prevenir enfermedades, de estar informado acerca de lo que me hace bien. Lamentablemente no tenemos esa cultura un 100%. Tanto es así que si hubiera ese aspecto dentro de nosotros y en nuestra sociedad, pues hubiera sido más sencillo lidiar con el aspecto sanitario, el problema sanitario tan fuerte que presentó la pandemia. Claro, fue un caos, pero creo que eso fue a nivel mundial, digo, países que tienen sistemas de salud de primer nivel, con presupuestos elevadísimos, pues también no pudieron manejar la pandemia como se supone que, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para esto. Creo que nos va a dejar mucha enseñanza en cuestión de no solo personal de la salud, no solo médicos y demás, sino también como país, como en cuestión de leyes, de políticas y demás, darle un poquito más, o bueno, espero que se pueda, que esto, que logremos que haya un cambio en cuestión de cómo funcionan los sistemas de salud, porque no estamos exentos de que esto se vuelva a repetir y definitivamente nos demostró que no estábamos listos en ningún aspecto. Y se vuelve algo fácil dejar la pandemia a un lado. Se generó también este fenómeno social que considero también importante mencionar, que es el tratar de ignorar. Claro. De ignorar lo que está pasando. Incluso estamos a principios del año 2023 y seguimos con ese fenómeno de ignorar lo que está pasando. Antes nos dedicábamos a esperar el aumento de casos cuando había una fecha importante en cuanto al calendario general de nuestro país, algún evento patrio, alguna situación religiosa importante, alguna situación liada con nuestra cultura. Esperábamos que hubiera un repunte de casos después. Y esta vez se presentó de manera muy especial, porque incluso antes de que vinieran esas fechas importantes, incluso antes del Día de la Virgen que se festeja en nuestro país, una situación religiosa, antes de que viniera la Navidad y antes de que viniera el Año Nuevo de este año que acaba de pasar, ya empezaba a haber aumento de casos y a nivel tanto Latinoamérica como América Central y América del Norte ya se veía este aumento de casos e incluso en partes de Europa empezaba a haber aumento de casos y lo seguimos viendo. El aumento sigue, pero ese fenómeno general que fue de que vamos a seguir ignorando lo que está pasando, genera una dinámica de masas que hace que se vuelva todavía más problemático. A pesar de que varios gobiernos ya pusieron este alto y dijeron, hey, hay que regresar a utilizar otra vez las medidas de precaución para evitar contagios, pues muchos siguen actuando como si no pasara nada. Y esto, pienso yo, a manera de buscar un escape a todos esos problemas y a no caer en una situación de una locura, de una situación psiquiátrica más fuerte por el hecho de estar tan afectado de lo que ya pasó. Claro, y es que
Pues ya fueron prácticamente 3 años y estamos, me atrevo a decir y hablar en plural, estamos cansados y siempre con esa esperanza de lo que viene después del COVID. Hubo muchas personas que tuvieron que posponer bodas, viajes, irse a estudiar al extranjero, reuniones, demás. Entonces, el hecho de que haya sido por una enfermedad que todavía se desconoce mucho, como que causa mucha frustración, o sea, por algo que llegó de manera súbita, se cancelaron, se frenaron muchas cosas y entonces la gente ya está harta porque han sido 3 años de estar posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y siempre con esa esperanza de ya va a terminar. A ver, ya las vacunas salieron, todos felices, ya va a acabar la pandemia, ya es el fin del COVID. Y nos dimos cuenta que no es cierto. Aún con vacunas, los contagios seguían. Después viene el refuerzo de la vacuna y lo mismo. Entonces también la gente ya está como harta de estas falsas esperanzas, de por algún caso bajan los contagios, pero de repente pasa algo que otra vez vamos para arriba. Y yo creo que es mucho eso, el hartazgo, pues ya es demasiado tiempo. Claro, sin lugar a dudas. Y otra cosa que figura, pues son las secuelas. Claro. Secuelas importantes, ya lo decíamos hace un momento. Muchos se centraron en las secuelas biológicas, pero ¿qué pasa con las secuelas que hubo? Ya platicamos un poco de aquellas secuelas que a mi parecer están encargándose de terminar el fenómeno que ha pasado, de fragmentar esta sociedad o esta, o sea, sí, pues la población en general. Se dejan de formar estos vínculos sociales por el hecho de que ya hay problemas para la comunicación. Y lejos de eso, otra problemática, como lo es secuelas neurológicas, como la niebla neurológica o la niebla mental post-COVID, que es algo que a mi parecer pasa un poco desapercibido, pero que le deberíamos de prestar más atención porque es algo importante. Ya no están jugando con nuestro aspecto biológico. El COVID se está metiendo con nuestra situación mental. Sí. Situaciones que ya van con las funciones neurológicas más altas, la razón, la conciencia. Qué lejos ha llegado entonces a este punto de la pandemia. Gente que no se dio cuenta, que olvidó ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en un aspecto personal yo podría decirlo, por ejemplo, gracias a una fuerza externa no olvidé situaciones relacionadas con la medicina, eso lo agradezco. Sin embargo, por ejemplo, podría decir que una de las cosas que solía hacer todos los días, como era hacerme el nudo de la corbata en la mano, lo hice durante fácilmente 8, 9 años de trayectoria en la medicina. Actualmente ya no utilizo tanto este aditamento, pero olvidé cómo hacer el nudo de la corbata que yo solía hacer en la mano y que lo hice durante años. Y de un día para otro, literalmente de un día para otro, lo olvidé. Estudiando un poco de este caso, indagando, me meto a ver un poco de información de un infectólogo muy famoso, afamado aquí en México. El doctor Alejandro Macías mencionaba y hablaba sobre esta niebla mental que se puede llegar a presentar y que nos puede hacer olvidar cosas que ya teníamos tiempo usando y que de un día para otro se iban, ¿no? Sí, efectivamente es una de las muchas secuelas que el COVID ha dejado. Todavía falta saber mucho en cuestión de cómo vamos a tratar esto, cómo nos va a afectar aún a un plazo más largo, porque pues esto es de cierta manera una secuela inmediata, ¿no? Pero pues sí, todavía tenemos que esperar y ver cómo respondemos o cómo responden las personas que han tenido COVID y qué efectos se van a ir presentando a través de los meses, de los años. Inclusive hasta por las mismas vacunas, ¿no? Todavía falta mucho por saber. Sí, efectivamente ha dejado secuelas negativas, pero considero que también en algunos aspectos y tratando de buscarle como el lado positivo a esto y para también hacer que tu podcast sea un poquito más ameno y no nada más hablar de cosas negativas, siento que el COVID también o la pandemia en general nos ayudó a
volvernos un poquito más sensibles, no a todos obviamente, pero tener más conciencia en cuestión de nuestra salud. Veo a gente joven tratando de buscar maneras para prevenir enfermedades o se interesan más por su físico, se interesan más por su alimentación, para no llegar a un estado de salud que los ponga en riesgo en dado caso de llegar a contagiarse con una enfermedad como lo fue el COVID. Entonces siento que el COVID también nos ha dejado cosas buenas. En la geriatría, por ejemplo, lo vi, los adultos mayores se tuvieron que adaptar a estas nuevas herramientas de tecnología para comunicarse con su familia, videollamadas, redes sociales, lo cual pues es un avance, es algo bueno. Entonces no todo ha sido malo, la mayoría desafortunadamente sí, pero siento que también hay que cada quien buscarle como el lado positivo, ¿no? Y pues seguir adelante. Claro, adaptarse o morir. Exactamente. Como lo marca la ley de la evolución, ¿no? Hay que buscar la manera de adaptarse. Claro. Por alguna buena circunstancia, muchos lograron hacerlo, buscar otras maneras. Cuando era una situación económica, buscar otras fuentes de ingreso, Sí. buscar... El mundo ha evolucionado y esta situación de pandemia también trajo ese fenómeno de pisar el acelerador a nuestra evolución, como lo han sido muchos otros problemas del contexto mundial, como guerras y otras enfermedades. Es un pisotón fuerte al acelerador. No como lo quisiéramos ver de manera así como súper positiva en muchos de los casos, pero en otros casos, claro, es un avance muy positivo. También para la ciencia ha sido un avance muy positivo. O sea, se han estudiado cosas que antes no se pensaba que íbamos a tener la necesidad de ir a buscar otra vez, ¿no? De ir a revisar nuevamente en el genoma, de ir a revisar nuevamente cómo interactúan los virus con el ADN. Y ahora lo hacemos, que es algo que considero bastante, bastante positivo. Entonces, para concluir en esta parte, en esta sección tan amena que hemos tenido, ¿qué recomendación general darías, por ejemplo, para en el ámbito de tu especialidad, a los probables prospectos pacientes que tienes en la audiencia escuchando? ¿Qué les podrías decir? Claro. Pues definitivamente podríamos hablar de esto horas y horas y horas porque pues cada punto que más o menos tocamos es un tema sin fin. Pero pues para concluir, lo que yo le podría recomendar a la población en general, sobre todo enfocándome en los adultos mayores, yo sé que tal vez no muchos vayan a escuchar este podcast, pero sí los nietos y los hijos y demás. Entonces, sobre todo es la prevención. O sea, la prevención lo es todo, no esperarnos a que la persona ya esté enferma, sino desde antes, prevenir visitas médicas, aunque sean anuales, estudios de revisión, buena alimentación, una actividad física, estimulación cognitiva, estar activo mentalmente, inclusive después de la jubilación. Pero yo con lo que me quedaría sería la prevención. Yo creo que la prevención nos pudo haber ayudado bastante en esta pandemia si lo hubiéramos llevado a cabo y si la fomentáramos en nuestra cultura. Bueno, pues Daniela, muchas gracias. Yo podría decir a la audiencia, recomendar sobre todo prudencia, ser prudente, utilizar el sentido común, educarse más, cultivarse de información general, no centrarnos en el campo en el cual nos dedicamos, sea lo que hagamos, siempre mantenerse bien informado, leer, te hace un ser más prudente, eres más capaz al menos. Entonces, y tienes más capacidad, ganas más capacidad de poder adaptarte. Uh-huh. Entonces, para mí eso representa como la recomendación personal que yo podría dar. Fuera de eso, pues me gustaría agradecer a la doctora Daniela Cano el habernos acompañado hoy. Vamos a dejar sus datos para que puedan consultas en la ciudad de Puebla, sí, y en sus alrededores. Uh-huh. Al adulto mayor y situaciones que tienen que ver tanto con geriatría, gerontología y el cuidado del paciente geriátrico. Así, ¿no? Es. Pues muchas gracias por haberme invitado y te deseo muchísimo éxito en los futuros episodios.
Pues bueno, les agradezco estar con nosotros en este episodio del podcast de Salud Segura. Síganos en redes sociales para que no se pierdan del contenido que vamos a estar sacando ya en video. Vamos a tener más invitados de la talla de la doctora Daniela y pues nos seguimos viendo. Gracias.